Aquí, habiendo hecho estas paradas tan necesarias que hemos planteado, les quiero presentar un esquema que oficia a modo de mapa para ubicarnos en este recorrido sobre lo que vamos a hacer hoy, que son las corrientes tradicionales de la epistemología, ¿sí? A las cuales llamamos positivismo lógico, que lo pueden ver por acá, concepción heredada y racionalismo crítico. En el día de hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en estas corrientes, pero también fíjense que en este recorrido histórico, nosotros acá estamos en la década del 20, ¿verdad? Del siglo XX, y a medida que nos vamos para este sector, nos vamos hasta el siglo XXI, ¿verdad? Eh, lo que vemos como eje central es esta mirada positivista en términos de su relevancia, en términos de su preeminencia en la epistemología del siglo XX y siglo XXI. Cada vez va teniendo menor presencia. Sin embargo, lo como vamos a ver después de la Segunda Guerra Mundial, que es esta línea vertical que nosotros vemos acá, se va a consolidar esta mirada del mundo que plantea la concepción de la edad. Pero vamos a ver un poquito antes de qué estamos hablando. Vamos a ver qué trae a colación el positivismo lógico, qué corrientes trata de alguna manera, sintetizar el positivismo lógico. Por un lado, este empirismo, ¿sí? El empirismo de Hume, ¿sí? Por un lado, y este empirismo que también el positivismo traía consigo, pero también hay una fuerte presencia de un neorracionalismo, un logicismo, es decir, como decíamos cuando hablamos de Descartes, que el pensamiento, la razón, son las que aseguran el conocimiento científico. De alguna manera, lo que pretendían los positivistas lógicos era lograr una suerte de alianza bien sucedida entre lo racional y lo empírico, digamos, ¿no? Esto intentó hacer el positivismo lógico. Pero lo que queremos hacer ahora particularmente, y esto vamos a desarrollar este mismo mapa en las otras clases teóricas, para darnos cuenta de que el positivismo lógico de alguna manera viene a oponerse a una forma de mirar el mundo que se llamaba, o que se da en conocer históricamente como el idealismo alemán. El idealismo alemán tiene como su figura principal a Immanuel Kant, ¿sí? En los años 1780 y 1790, vinculado mucho con el romanticismo, la ilustración y el contexto histórico de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y las posteriores guerras napoleónicas. Los principales pensadores de este movimiento fueron, además del propio Kant, Fichte, Schelling y Hegel, ¿sí? Que ustedes seguramente habrán escuchado más de una vez de alguna manera. Lo que se planteaba, o planteaba este tipo de filosofía de alguna manera, es esta idea de que la filosofía sobre las entidades no observables también era válida, digamos, es decir, se devaneaba mucho en lo que tiene que ver con la metafísica y aquellas cosas que no tenían un correlato empírico concreto, digamos, ¿no? Para Kant todo era de alguna manera filtrado a través de nuestras percepciones y solo era el conocimiento un producto de la mente, digamos, y los devaneos acerca de qué venía a decir este idealismo alemán. Las ideas son lo importante, no importa tanto lo que pasa en el mundo, ¿sí? Fíjense que lo que estamos haciendo en este recorrido es plantear una mirada contextualista, a la que llamamos más bien externalista, sobre qué pasaba en determinado momento histórico, dónde sucedía y por qué sucedía, y de qué manera los distintos pensadores que vienen apareciendo vienen a responder o vienen a refutar o a impugnar algunas consignas de lo que se planteaba en alguna corriente particularmente interesante. Lo que veían los positivistas lógicos es que este idealismo alemán había llevado la metafísica a un grado tan preeminente que se olvidaban del mundo concretamente. Y si la ciencia era el motor para el progreso,
y la ciencia tenía una base empírica fundamental, entonces esta mirada idealista venía en contra a este tipo de pensamiento mucho más riguroso, mucho más basado en la evidencia y demás. Pero como decimos, también tenemos que hacer referencia al contexto donde se producía el Círculo de Viena y a qué venía esto que decían. Esta imagen que ustedes ven de fondo en este momento es de la República de Weimar, ¿sí? La República de Weimar fue el contexto, el régimen político y por extensión el periodo de la historia de Alemania comprendido entre 1918 y 1933, tras la derrota del país de Alemania en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El nombre de República de Weimar es un término aplicado por la historiografía, puesto que el país conservó su nombre concreto como Imperio Alemán, ¿sí? Que esta denominación de República de Weimar procede de la ciudad alemana de Weimar, donde se reunió la Asamblea Nacional Constituyente y se proclamó la nueva constitución que se puso en vigencia, ¿sí? ¿Qué tenía como característica este periodo? Este es un periodo absolutamente socialdemócrata, ¿verdad? Pero con unas presencias muy fuertes de libertades individuales y de desarrollo de los derechos de las personas, digamos, ¿no? Como suele suceder en estas cuestiones, cuando se pone el énfasis muy fuertemente en aspectos más sociales, más contextuales y demás, todo lo que es económico se viene un poco abajo, ¿verdad? En la imagen que tenemos en el fondo, ven ustedes la cantidad de billetes que había que tener para poder hacer compras. Miren las pilas de billetes que tienen que ver con la inflación que había en este periodo. Unos billetes enormes, con una cantidad de números muy grande y que servían para muy pocas cosas. Básicamente, eso es lo que pasaba, una gran inflación, ¿sí? Entonces, aunque democrático, este periodo se caracterizó por la gran inestabilidad política y social, en que se produjeron golpes de Estado militares y derechistas, intentos revolucionarios por parte de la izquierda y fuertes crisis económicas, ¿sí? Al final, obviamente, ustedes saben cómo vienen en consecuencia en la historia como correlato, ¿sí? El ascenso de Hitler y el partido nazi al poder en Alemania, ¿verdad? Pero como decíamos recién, fue un periodo de gran desarrollo de las libertades individuales y amplio desarrollo de las artes, ¿sí? De ese periodo es la Bauhaus, por ejemplo, emblemática institución artística que ha tenido un valor trascendental en la historia del arte contemporáneo, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de también estas libertades, libertades artísticas, sexuales y de todo tipo. La imagen es de un cabaret de la República de Weimar en ese momento histórico, que además ustedes habrán visto por la película Cabaret protagonizada por Liza Minnelli, ¿verdad? Entonces, pensar, este es el contexto donde surge el positivismo lógico, ¿sí? Un contexto donde hay mucha revuelta, donde hay muchas libertades, mucho pensamiento, mucho desarrollo de las capacidades de pensar el mundo y de desarrollar ideas interesantes, creativas y potentes, ¿sí? Es el caldo de cultivo esta mirada, esta apertura al pensamiento que hace que aparezca el Círculo de Viena, ¿sí? Bueno, la cuestión es que en este contexto van a partir de la aparición, la creación de la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas, que va a estar a cargo de Moritz Schlick, se empieza a generar una serie de reuniones los días jueves en Viena de gente que pertenecía a distintas disciplinas científicas para poder empezar un poco una programática respecto de cuál sería la estructura de la ciencia, ¿sí? De alguna manera lo que van a llamar la concepción científica del mundo, ¿sí? En este sentido, vamos a ver que vamos a poner varios focos en lo que planteaba el Círculo de Viena y sus integrantes, ¿sí?
vamos a hablar de que planteaban la separación de los contextos de descubrimiento y justificación. Es decir, van a poner un enfoque muy grande en lo metodológico, digamos. Según el segundo punto habla de eso, digamos. Va a haber casi una identificación de la epistemología con la metodología, es decir, con el buen hacer ciencia, digamos, ¿no? Y para ello, entonces, lo que importaba para validar y justificar el conocimiento científico es el camino que se desarrollaba para poder producirlo, digamos, ¿no? Eh, Se hablaba de dos contextos. El contexto de descubrimiento, es decir, las ideas que se les ocurren a las personas que se dedican a la ciencia, eh, esta iluminación, estas formas de poder acceder a pensamientos interesantes y potentes sobre el mundo, y la justificación. Y la justificación que era justamente la forma de darle validez al conocimiento científico. Lo que decían los integrantes del Círculo de Viena, los positivistas lógicos, es que para el contexto de descubrimiento ellos no tenían nada que decir, digamos. Sabían que se producían cosas en la cabeza de las personas que llevaban a pensar de alguna manera algunas ideas interesantes, pero que no tenían acceso a ellas, que quizás ese fuese el campo de la psicología o de la sociología, pero no de la epistemología, no de pensar en esto. Por eso esta justificación se enlaza con la metodología de pensar de qué manera podemos decir que un conocimiento es científico o no. ¿Sí? Acá tenemos este tercer punto también que hace referencia a una raíz muy fuerte que luego va a estar presente en la mirada científica o sobre la ciencia que van a tener los docentes en función de esta preeminencia que tiene esta mirada positivista lógica en las y los docentes de ciencias, digamos, ¿no? Un enfoque fuertemente analítico, es decir, se empieza a poner el foco en las estructuras lingüísticas que van a dar lugar al conocimiento científico, ¿verdad? Pero, digamos, en este sentido lingüístico, hacen referencia a que el conocimiento está dado por el, el discurso, digamos, ¿no? Y entonces el conocimiento científico va a generarse a partir de la trabazón o la interrelación de afirmaciones bien trabadas entre sí lógicamente, ¿sí? Dentro de las teorías, digamos, ¿no? Las teorías, ¿qué son? Sino un conjunto de afirmaciones bien trabadas deductivamente entre sí que hablan sobre el mundo, ¿verdad? Pero les interesaba fuertemente la forma. Por eso hablamos de un enfoque fuertemente sintáctico. Es decir, interesaba mucho la forma que tenían las teorías científicas, ¿sí? Cómo era la trabazón entre estos enunciados que que hablaban sobre el mundo, ¿sí? Entonces, tenemos este enfoque analítico, muy analítico, que está presente, por ejemplo, como decíamos, en profesores y profesoras de química o de física, en cuanto a mucha matemática, mucha fórmula, mucha ecuación, ¿sí? Lógico-lingüístico por la cuestión del discurso y sintáctico porque interesa más que el contenido de lo que se dice, en qué forma se establecen estas trabazones lingüísticas que vienen a dar sentido, ¿verdad? Aquí tenemos en esta filmina algunos de los integrantes del Círculo de Viena. Ya hablamos de Maurice Slick y acá tenemos un montón de otros conocidos referentes como Rudolf Carnap, por ejemplo, Gödel, ¿sí? Hahn, y otros que sin ser del círculo directamente tenían preeminencia y trabajaban en él, como por ejemplo el matemático Bertrand Russell o las simpatías que había desde otras partes con el Círculo de Viena. Por ejemplo, Madame Curie tenía carnet del Círculo de Viena, es decir, pensaba como pensaban estas gentes también, ¿no? Eh, Fíjense ustedes, aunque acá no aparecen, había algunas mujeres también en el Círculo de Viena, en general esposas de los principales referentes de esta corriente. También en este sentido tenemos que mencionar a
una presencia muy fuerte que es colateral al Círculo de Viena y sobre la cual se van a nutrir fuertemente los positivistas lógicos, que es a Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poco de él, pero algo que dice Ludwig Wittgenstein, justamente, que es un lingüista, eh, es la referencia a que de lo que no se puede hablar, es decir, toda la reflexión metafísica, las ideas que no tienen correlato con el mundo, se ha de callar. De lo que no se puede hablar, se ha de callar, decía Wittgenstein, oponiéndose al idealismo alemán, por supuesto. Entonces, Wittgenstein les va a dar las herramientas necesarias desde la lingüística para pensar de qué manera los enunciados construyen teorías. Por eso tenemos otros puntos centrales del positivismo lógico. Una visión, como decíamos recién, basada en teorías, es decir, si pensáramos en términos analógicos con lo que es el mundo físico, por ejemplo, y viéramos como analogía hasta dónde se puede partir, digamos, si pensamos en la vida, por ejemplo, nosotros podríamos dividir a los seres vivos hasta la mínima porción de vida que puede ser inteligible, que es la célula, ¿no? Entonces, más allá, si yo corto una célula no tengo más nada, ¿verdad? Lo que decía el Círculo de Viena con respecto a la ciencia es que si yo lo central para poder dedicarse a ver su estructura son las teorías. Y las teorías tienen enunciados al interior de ellas que son afirmaciones. Afirmaciones que son del lenguaje natural que hablan sobre el mundo. Y lo que interesa entonces es esta trabazón lógica, derivativa, deductiva entre los enunciados encadenados entre sí para producir las teorías. Si uno corta una teoría, lo que tiene son enunciados sueltos. Eso no es ciencia, ¿sí? Para el positivismo lógico, ¿verdad? El quinto punto que mencionamos acá es la llamada racionalidad categórica. Para los positivistas lógicos, se es racional cuando se es lógico, ¿sí? Cuando se piensa en términos de la lógica formal, ¿sí? La lógica formal deductiva de primer orden. Vamos a hablar de lógica un poquito más adelante. Y el método que proponía el Círculo de Viena, el positivismo lógico, era el empirio-inductivismo, es decir, la referencia empírica a tomar observaciones acerca del mundo y que por inducción, o sea, por acumulación de estas evidencias y encontrar la traza en común, ¿sí? El toque entre estos evidencias del mundo sacadas de la experiencia, se podrían sacar enunciados más generales y abarcativos, digamos, ¿no? Entonces, el método es el empirio-inductivismo, la parte empírica de los hechos del mundo observables y la inducción como camino a crear generalizaciones potentes sobre el mundo para poder pensarlo, ¿verdad? Séptimo está este punto, que es el criterio verificacionista del significado. ¿Qué es esto? De alguna manera, cualquier enunciado tiene valor para el positivismo lógico si tiene un significado relacionado con hechos del mundo, ¿sí? Si yo lo puedo verificar en algún hecho del mundo, ¿está bien? Entonces, si hay significado que tiene correlato empírico, entonces ese conocimiento es verificable, si no, no lo es, ¿está bien? Hablábamos recién de Wittgenstein, ¿verdad? A la izquierda tenemos el documento central del positivismo lógico, Círculo de Viena, que es la concepción científica del mundo, ¿sí? Acá esto ahí dice concepción científica del mundo, y el Círculo de Viena, ¿sí? Es una suerte de manifiesto de los puntos que los positivistas lógicos consideraban como válidos. Y acá, a la derecha, tenemos a uno de los referentes importantes que acabamos de mencionar, que es Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Con su Tractatus Logico Philosophicus, ¿sí?
donde habla de esto, de la lingüística y de qué manera de lo que no se puede hablar se ha de callar, digamos, ¿no? Fue un aporte fundamental para el positivismo lógico. Luego veremos que hay algunas cosas